vivo, listo.
Buenas tardes para todos nuestros participantes. Es un honor para el comité organizador del EATEC 2020 y la Corporación Universitaria Remington darle la bienvenida al tercer módulo de este evento, Estructuras, Sísmica y Materiales. Para los que son la primera vez que se conectan, mi nombre es Carlos Granada, soy ingeniero civil de la Universidad Nacional, y para los que ya me conocen, pues buenas tardes nuevamente. El día de hoy comenzamos el tercer módulo, como lo comenté, y tendremos varias actividades especiales. El día de hoy tendremos una conferencia que ya a continuación daré la introducción para comenzarla. El día de mañana tendremos un taller de ingeniería sísmica con ejercicios de ingeniería sísmica dada por el profesor Steven León, y la próxima semana no tendremos visita virtual o visita técnica como lo habíamos planteado en el evento, sino que tendremos una sesión especial los días lunes, martes y miércoles de la próxima semana de 6 a 8 de la noche. En esta sesión especial vamos a hablar de patología estructural, de materiales y estructuras en general. Las charlas van a ser brindadas por unos varios profesores y estudiantes de posgrado en el área de estructuras de la Universidad Militar Nueva Granada, para que estén muy atentos al correo electrónico, a las redes sociales y puedan participar. Les recuerdo que pueden hacer las preguntas durante la conferencia por el chat de la plataforma, y no olviden diligenciar la encuesta de satisfacción que vamos a publicar también por el chat para tener retroalimentación y que quede la constancia de su participación. Entonces, no siendo más, le damos la bienvenida a la profesora María del Pilar Duque Uribe. Ella es ingeniera civil y magíster en ingeniería civil, docente e investigadora del grupo CITE en la Universidad EIA, miembro de la AIS y la Asociación de Ingenieros Estructurales de Antioquia, y es la actual coordinadora de la comisión del título G del documento AIS 100 de estructuras de madera y guadua. La conferencia de ella será Sistemas estructurales en madera para edificaciones, una alternativa para construcción sostenible. Entonces le damos la bienvenida a la profesora y gracias por participar de este evento. Muchas gracias por la invitación a esta participación en este evento tan importante que abarca estudiantes de ingeniería civil de varias universidades del país, y me alegra mucho que se hagan este tipo de eventos. Voy a compartirles mi escritorio para hacerles mi presentación. Bueno, hoy vamos a hablar de los sistemas estructurales en madera para edificaciones. He sabido que en Colombia no se construye mucho en madera y estamos tratando de incentivar este tipo de construcción porque sabemos que en el mundo ha sido una buena solución de constructiva, inclusive para viviendas de interés social o viviendas de interés prioritario, como también para edificaciones de estratos más altos. Entonces, es una alternativa sostenible. ¿Me oyen? Sí, ingeniera, se escucha bien. Bueno, y estamos viendo la presentación. Entonces, lo que les voy a hablar hoy es sobre la madera como un material de construcción del siglo XXI, cómo ha evolucionado la construcción de madera en el mundo, cuáles son los productos que se consiguen de madera, los subproductos, y como material de construcción, cuáles son los que se usan. Los sistemas estructurales para edificaciones en madera, me voy a concentrar en edificaciones, no en puentes. Después habrá otra oportunidad para hablar de puentes de madera, por ahora solamente edificaciones. ¿Cuáles son los principales componentes del edificio y cuáles son esos componentes que hacen que haya un buen comportamiento sísmico? ¿Cómo se hacen ensayos en edificaciones en el mundo en altura para poder definir esos parámetros que nos ayudan a diseñar esos edificios de madera? ¿Y qué hay de nuevo o qué viene en el Reglamento Colombiano de Construcción Sismoresistente? Lo que hay en este momento en el NSR 10, pero lo que se espera para la nueva versión de la NSR
que todavía no sabemos si salga en el año 2021 o 2022, parece que va a ser en el 2022, aunque se tienen bastante adelantados ya todos los capítulos de la NSR. Se están trabajando en ellos y se tienen bastante adelantados. Bueno, la madera como material del siglo XXI. ¿Por qué se considera a nivel mundial, en el mundo, que la madera es el material de este siglo? Pues porque en este siglo se le está dando mucha importancia a todos los materiales que tengan baja huella de carbono. Y un material que tiene baja huella de carbono es la madera. La madera es un material natural, es un recurso renovable. Lo que se ha confirmado es que los bosques, el árbol en crecimiento, absorben más CO2 del que se produce en su proceso de aprovechamiento e industrialización. Aquí todo el mundo pensará, pero ¿cómo vamos a explotar los bosques y acabar con los bosques si estos son los que nos están ayudando a absorber ese CO2 y emitir oxígeno? Lo que pasa es que cuando hablamos de madera para construcción, estamos hablando de madera que tenga un certificado de explotación en el cual nosotros no estemos poniendo en peligro los bosques naturales, sino que estemos trabajando con bosques que sean en un proceso de resiembra, o sea, bosques de reforestación. Esa es la madera que nosotros prevalecemos o que aprovechamos de mejor manera para los procesos constructivos. La madera como tal es un material reciclable, es reutilizable y es biodegradable. Todas esas tres características nos dan todos esos objetivos que tenemos en el siglo XXI de sostenibilidad, y adicionalmente reduce los desechos en la construcción. Otras ventajas constructivas es que se permite la prefabricación, aligerando todos los procesos que tenemos en obra. Si venimos ya con una prefabricación definida, en obra va a ser muy fácil el ensamble de los elementos o de los miembros o de los sistemas que tengamos prefabricados. Tiene buena resistencia mecánica. Si comparamos la madera con el hormigón en cuanto a la relación propiedades mecánicas o resistencias mecánicas respecto al peso propio del material, la madera supera el hormigón, lo supera enormemente. O sea, con respecto a su peso es mucho más resistente. Tiene un buen desempeño térmico y es un buen aislante acústico. Todas estas características hacen que en el mundo se esté volcando hacia la construcción en madera. Y ese volcamiento ha hecho que se desarrolle aún más todo lo que es este tipo de construcción para edificaciones. ¿Qué tenemos? Entonces, en el año 2019, la producción mundial de madera ha sido la mayor que se ha tenido en los últimos 70 años. Eso indica que el mundo está demandando ese producto. Entonces es lo que yo decía, estamos en un auge en el cual se va a aumentar de aquí en adelante en este siglo ese auge de consumir productos de madera por todas las ventajas que ya les mencioné. En los países desarrollados, hasta el 70% de la construcción de viviendas de 1 a 4 pisos son de madera. ¿En qué países específicamente? En países como Escocia o Estados Unidos tenemos producciones de 65, 45, en Inglaterra el 19, en Chile el 21, pero en Colombia no tenemos construcciones en madera, no tenemos todavía esa costumbre, y es parte de lo que nosotros tenemos que irnos acostumbrando al público, acostumbrar nosotros como ingenieros, que es bueno utilizar la madera en construcciones de edificaciones y que es posible hacerlo. A partir de 2016 se vienen aumentando el tipo de construcciones en madera, las soluciones de edificaciones en madera en el mundo, porque se empezó a usar, no en el 2016, sino años atrás, un sistema que es con CLT. CLT es un tipo de madera que se llama madera contralaminada. Ya después les voy a mostrar qué significa la madera contralaminada.
Entonces, la madera como tal, como la conocemos, la tabla y todo, lo que sale del árbol, no es necesariamente lo que vamos a utilizar en construcción. Puede que sí, pero también tenemos unos subproductos de la madera que se utilizan como material de construcción. Entonces, ¿cuáles serían esos productos de la madera que vamos a utilizar en construcción? La misma madera cerrada, que es esta que estoy mostrando acá. Madera que tiene unas dimensiones definidas y que las podemos encontrar fácilmente en un depósito de madera. Entonces, a esta la llamamos madera cerrada. Una madera que vamos a llamar la madera estructural laminada encolada. Es una madera especial, es esta que muestro acá, construida a base de lamelas, por eso se llama laminada, lamelas que se van pegando una con otra y conformando elementos estructurales de mayor tamaño. O sea, si nosotros nos vamos a considerar la madera cerrada, está bien limitada por las dimensiones del tronco que se aserra o que se aproveche del bosque. Pero si nosotros necesitamos elementos estructurales de mayor tamaño y de una calidad mejor, empezamos ya a construir esos elementos a partir de pegar pedazos de madera en los cuales le hemos quitado las imperfecciones naturales que tiene o le hemos quitado al menos un porcentaje grande de estas imperfecciones. Estas imperfecciones que se puede tener la madera se clasifican como defectos de la madera que nos hacen que las propiedades mecánicas sean menores a las que se tendría en una pieza de madera en donde no existen esos defectos. Otro tipo de madera que también lo podemos conocer y que lo podemos ver muy a menudo en los depósitos de madera o en las aserradoras o en inclusive los que llamamos nosotros inmunizadoras, es la madera rolliza estructural para postes y pilotes, y nosotros la consideramos o la conseguimos y la conseguimos muchos, es que esta madera es inmunizada, pues sí, pero lo que se especifica en esta madera estructuralmente es que es rolliza, o sea, viene como naturalmente como es el tronco, en donde simplemente le quitan la corteza y se hace un proceso de inmunización. Todas estas maderas pues que vamos a trabajar en construcción, si no tienen una capacidad natural buena de resistir lo que son agentes biológicos que los ataquen, entonces hay que hacerle un proceso de inmunización. Otro tipo de madera que también podemos usar en la construcción se llama la madera estructural compuesta. Esa madera estructural compuesta, los tableros estructurales de madera, es lo que nosotros vemos como tableros conformados por fibras de madera que tienen un adhesivo con unas características especiales y se pegan muchas veces a presión. El tamaño de esas fibrecitas que componen estas maderas, el tamaño, la orientación de esas fibras nos definen diferentes tipos de tableros. Entonces tenemos tableros de fibras, tableros de partículas o tableros contrachapados. Estos tableros contrachapados, que lo conocemos en el mercado como el plywood o el triplex, que es una marca exclusiva de una de las que proveen este tipo de estructura, de producto, estos son construidos ya no con fibras, sino con láminas también de madera parecidas a la madera estructural laminada encolada, pero el tamaño aquí de las lamelas es mucho mayor. Estas láminas son pequeñitas, mucho más delgaditas y son resultado de ir cortando el árbol en la forma, en el tronco, irle cortando así como si fuera que estuviéramos pelando una naranja. Entonces se conforman estas plaquitas y se pegan también. Y existen dentro de estas maderas estructural compuesta el tablero de virutas orientadas. Como material más innovador, llevará 20 años en el mercado el material, se llama el CLT. El CLT viene también en tableros como este, parecido al contrachapado, pero las láminas son gruesas, como los de la madera laminada. Ya les voy a... Aquí. Entonces tenemos el aprovechamiento de la madera, como les mencionaba, entonces viene el tronco y se hace un proceso de aserrado en donde se cortan piezas con dimensiones especiales que van a tener usos estructurales especiales. Entonces podríamos, a este corte de la madera los llamamos escuadrillas.
Y de esas escuadrillas podemos obtener listones, tablas, vigas, postes, largueros, que dependen del uso que se le va a dar. Las partes que componen, por ejemplo, el tronco, de donde se corten y cómo se cortan, entonces de ahí definen si el elemento que nosotros tenemos tiene un corte radial, transversal o tangencial. O sea que dependiendo de cómo se corte, si se corta radial, si se corta en este caso que es un corte transversal, entonces va a depender la calidad del elemento que sacamos. Además, si es de la albura, que es del centro del tronco, o del duramen, que es la parte que le sigue a la albura, en la parte más, pues, más exterior, pero no tan exterior como la corteza, es también la calidad de la madera que obtengamos. Con esta es la madera cerrada. Como les mencioné, hay otros tipos de productos, serían los tableros contrachapados, que es la unión de muchas laminitas de un corte de estos delgaditas en capas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 capitas para formar o 5 capas o 3 capas, por lo general vienen en capas impares. ¿Por qué? Porque lo que vamos haciendo es que miren acá los cortes de la madera cerrada, y miren, este corte siempre es a lo largo del tronco. Entonces, este tronco tiene fibras en la medida así a lo largo de él, y entonces lo que hacemos con los tableros contrachapados es que intercambiamos el sentido de las fibras en la construcción del tablero para darle una mayor capacidad de trabajo en ambas direcciones. Por eso mencionamos que la madera no es un producto isotrópico. Me mencionaban que aquí hay estudiantes desde primer semestre hasta ya egresados. Algunos ya saben qué es la isotropía, otros no saben qué es la isotropía. Pero entonces, si miramos un árbol de madera como estos, lo que vamos a encontrar, que es la propiedad de la isotropía, es que este árbol naturalmente está hecho, naturalmente él crece y está hecho para soportar su follaje. Inclusive pues en las zonas donde cae nieve o aquí donde cae lluvia, las hojas se llenan de lluvia cuando hay una lluvia, y empieza esa agua a pesar más, pesa más. Por lo tanto, este tronco está diseñado para soportar ese peso extra, ya sea de una nieve o sea de la lluvia, dado por las condiciones ambientales que tiene. Por lo tanto, el tronco de la madera como tal, el tronco del árbol, trabaja muy bien para fuerzas de compresión como esta. Una fuerza de compresión es una carga axial, o sea, a lo largo del tronco, y está diseñado para que lo soporte muy bien. Pero cuando viene el viento, que serían estas fuerzas que yo dibujo aquí horizontales, un viento, el tronco trata de inclinarse para un lado, como lo muestro en esta línea roja. Entonces, si el tronco o la madera no tuviera la capacidad también de soportar esa flexión, eso se llama se flecta el árbol, esa flexión que produce que esta cara de este lado se estire y que esta cara se comprima, entonces el tronco, el árbol, se caería fácilmente. Entonces la madera también tiene la capacidad de absorber esas fuerzas que le imponen el viento al tronco por medio de sus fibras. O sea, él viene con unas fibras en esta dirección, en la dirección del tronco, y esas fibras hacen que la madera trabaje muy bien en la dirección axial, o sea, en la dirección en que van encaminadas las fibras, él está diseñado para que trabaje así, muy bien. Sin embargo, cuando empezamos y cortamos y aserramos el árbol, nos vamos a encontrar que en el sentido perpendicular a esas fibras, la madera no tiene tanta capacidad como si lo tuviera en el sentido axial del tronco. Como no tiene la capacidad de resistir las fuerzas de forma igual en todas las direcciones, entonces decimos que es un material anisotrópico, o sea que lo que resiste en una dirección no es igual a lo que resiste en la otra dirección. Y eso, la isotropía, es una característica de algunos materiales, muchos de los que usamos en estructuras como el hormigón o el acero, de soportar cargas iguales
en diferentes direcciones a las que se les someta. En cambio, la madera, si la sometemos en cargas perpendiculares al tronco, va a soportar menos que si lo sometemos en cargas que son paralelas al sentido de las fibras. Por lo tanto, la madera es ideal ponerla a trabajar en el sentido más fuerte, o sea, en el sentido de las fibras. En algunas bibliografías o referencias se refieren también en el sentido del grano, no dicen las fibras, sino en el sentido del grano. Entonces, de acuerdo con esto, cuando uno va a tomar un material para trabajarlo dentro de las estructuras, uno lo primero que hace es una caracterización mecánica. ¿Qué es una caracterización mecánica? Es definir las propiedades o la capacidad que tiene ese material de soportar carga, definir esas propiedades que me dicen, ve, es que a flexión trabaja muy bien, a cortante también o no, a compresión, a tracción. Entonces, en la madera, aquí tenemos una viga de madera, este es el sentido de las fibras, lo que hacemos es ensayarlo con cargas así para que produzca flexión, o sea, esta es una viga que está trabajando con cargas en este sentido y el trabajo principal es que haya flexión, que se produzca tracción en una cara y compresión en la otra. Entonces, al fallarlos así, nosotros obtenemos dentro de sus propiedades mecánicas el módulo de rotura o el esfuerzo a flexión de la madera. Este es el tipo de ensayo que se le hace a esa viga, se llama un ensayo a flexión de 4 puntos y esto nos permite calificar la madera dentro de una tabla que se llama la clasificación estructural. O sea, como la madera puede venir de diferentes especies, hay especies que soportan más, hay especies que tienen propiedades mecánicas mayores. Por lo general, las especies que tienen mayores propiedades mecánicas son aquellas que tienen mayor densidad, aquellas en las cuales el contenido de humedad al que se ensaya es un contenido de humedad que está acorde con el lugar donde se ensaya, o sea, no se ensaya, si la madera es verde, va a tener unas propiedades mecánicas menores. Entonces, la madera se empieza a clasificar de acuerdo con las especies, en si la especie aguanta tiene buenas propiedades mecánicas o no. En la madera estructural, se llama así, madera estructural libre de defectos, de clase estructural 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En la norma actual existen 6 clases estructurales y hay un listado de las especies que pertenecen a cada una de esas clases estructurales. Entonces aquí lo ensayamos a flexión, pero aquí la estamos ensayando a compresión y miren, estas son las fibras, entonces la estaríamos ensayando a compresión paralela a las fibras, o sea, es como si cortáramos un pedacito de acá y la pusiéramos con una fuerza de compresión y la estamos ensayando a compresión, pero miren, si lo ensayamos sentido perpendicular a las fibras. ¿Qué pasa? Este sería un esfuerzo a compresión perpendicular a las fibras. La madera inmediatamente se deforma y lo que empieza a pasar es que como las fibras, entre las cavidades de las fibras y entre cada fibra hay agua en la madera y hay elementos que hay un material que es líquido, empieza a salir por aquí toda esa parte y se deforma enormemente. Entonces este sería un ensayo a compresión perpendicular a las fibras. Y ahí empezamos a decir que la madera, pues en cargas perpendiculares a la fibra, no trabaja muy bien. ¿Cómo eliminamos esos defectos naturales con los que viene la madera? En el tronco como tal, en cada punto donde nace una ramita, donde empiezan a nacer las ramitas, las fibras tienen que ampliarse y abrir un huequito para que nazca la fibra. Entonces, cuando las fibras se desvían del tronco, se desvían de la dirección del tronco, ahí se genera una debilidad. A eso lo llamamos un nudo. Un nudo, entonces, es esto que tenemos acá. Esto es un nudo dentro de la madera. Pero hay nudos que son ciegos o hay nudos que ya son inertes y nudos que se pueden permitir y no dan una debilidad. En esos donde crecen las ramas y se desvía la madera, también se desvía la fibra,
también tenemos un defecto que se llama desviación de fibra, y eso hace que entonces cuando sometamos la madera, por ejemplo, a una carga con presión, si las fibras no están alineadas, entonces va a producir un trabajo desigual en el pilar o pilote o la columna que tengamos ahí. Entonces lo ideal es que las fibras estén muy alineadas. Entonces, ¿qué se ha llegado con la producción o los subproductos de la madera? Miremos, si eso nos está castigando la madera cerrada, el hecho de que tenga defectos, ¿cómo podemos hacer un producto que esté más o menos libre de defectos, que sabemos que nos va a trabajar muy bien porque no tiene esos defectos y que lo podamos construir de la dimensión que nosotros queramos? Y ahí entonces empieza la madera laminada. Miren que es la unión, esta es una lamela y son lamelas pequeñas para que permita eliminar esos defectos de una tabla más larga. Esto se pega con unos adhesivos, se llaman unas colas o encoladas, se somete a presión. Pero en esta unión de esta lamela con esta se utiliza otro tipo de unión que se llama finger joint, que es como si tuviéramos los dedos entrelazados, es como una sierrita, y así entonces podemos construir una viga de grandes tamaños, mucho más grande que lo que nos da la naturaleza, para construir estructuras tipo naves industriales, bodegas, supermercados. Aquí en Medellín hay algunos supermercados construidos con vigas de madera laminada. Inclusive, si viven en Medellín, y no sé si habrá gente de otras partes del país, la fachada de Plaza Mayor, que tiene unos elementos colgados grandes, esos elementos son en madera laminada, que está expuesta a la intemperie y todavía pues y se mantiene bien. Esa es la idea. O sea, la madera también se puede utilizar a la intemperie siempre y cuando esté bien protegida y se le haga un buen mantenimiento. Aquí abajo en estos les estoy pues poniendo las fuentes de estas fotos para respetar pues como los derechos de autor. Y la madera que tengo acá es una madera contralaminada. Entonces, les dije que la madera no era isotrópica, o sea que las propiedades son diferentes si se trabaja en la dirección paralela a las fibras a la dirección perpendicular a las fibras. Por lo tanto, la madera tiene una dirección débil, que es la perpendicular a las fibras. Entonces, ¿qué se inventaron? Entonces hagamos un tablero de madera en donde pongamos unas lamelas con las fibras en esta dirección, que es esta, y otras con las fibras en esta dirección. Y por eso se llama madera contralaminada, o sea, en una lamela viene con las fibras en una dirección y la que sigue con las fibras perpendiculares a esa, y la que sigue con las fibras en la otra dirección, y vamos combinando las direcciones en que ponemos las lamelas y construimos un tablero de grandes dimensiones. El mismo tablero que se consigue, de las dimensiones que se consiguen por ejemplo, en el mercado, que son tableros que vienen de 240 por 3 metros o 240 por 120, esa es la comercial. Con esta madera CLT, esta se llama CLT, contralaminada, se pueden construir inclusive tableros hasta de más de 8 metros de longitud. Ya el problema es cómo conseguimos un camión que nos transporte ese tablero. Entonces, el problema de esos tableros, aparte podríamos construir el tablero del tamaño que queramos, el problema es cómo lo transportamos. Pero, ¿qué logramos con esta madera? Logramos convertir una madera que tiene una dirección débil en una madera en que prácticamente sus dos direcciones van a trabajar muy semejantes, porque lo que hicimos fue combinar la dirección de las fibras. Posiblemente en estos tableros sí hay una dirección prevalecente, porque miren que hay 3 capas que son con dirección en una fibra y solamente 2 con dirección en la otra. Siempre se construyen en un número impar de capas, entonces siempre va a haber una dirección que tiene unas capacidades o unas propiedades mecánicas mayor que la otra, pero se fortalece mucho la otra dirección. Los otros tipos de madera, como les mencioné, la madera rolliza, esa madera viene prácticamente como viene del bosque, se le quitó la corteza, porque la corteza es lo primero, no es resistente, no aporta nada estructural, y está hecha para trabajar básicamente en el sentido de las fibras.
Y la madera contrachapada las capitas con las que se hace son de mucho menor espesor que las capas de la madera contralaminada. Entonces, estos son tableros que se utilizan para sistemas de pisos o para revestimientos en un sistema que es el sistema de entramado liviano, que ya la vamos a ver. Este se utiliza para postes y pilares o para construcción con casas de troncos, en las cuales se utilizan, pero trabajando la madera en el sentido perpendicular, por lo tanto no se está aprovechando al máximo su propiedad mecánica. Bueno, entonces ya conociendo todos estos productos que nos ofrece el mercado, ¿qué podemos construir con esos productos? ¿Cómo podemos hacer un edificio a partir de estos productos? ¿Me están siguiendo? Claro que sí, ingeniera. Bueno, después contestamos las preguntitas, porque por ahora ya aquí no tengo acceso al chat, pero espero que estén entretenidos con lo que estoy diciendo y que no se me hayan dormido todavía. Bueno, entonces, ¿qué podemos construir? Sistemas estructurales de madera para edificaciones. A ver qué hay. Entonces, tenemos sistemas de luces menores o sistemas de luces mayores. Esta es una clasificación pues como muy burda, pero nos ayuda a entender un poquito qué es lo que vamos a construir. Entonces, ¿cuáles son esas edificaciones de luces mayores? Empecemos por esta. Son esas edificaciones que son espaciales, o sea, cúpulas geodésicas, sistemas laminares, o sea, los que construimos con madera laminada, y son elementos que pueden ser para naves industriales, para bodegas, para grandes superficies, inclusive polideportivos, todo esto. El sistema de pórtico resistente al momento es un sistema que podemos construir que se clasifica dentro de los sistemas de luces mayores. Tienen más luz que los que vamos a ver acá. ¿Qué es la luz? Es la distancia entre apoyos o la distancia entre columnas en un sistema estructural. Y los sistemas para luces menores, o sea, requieren menor distancia entre los elementos portantes o los elementos que dan apoyo. Están los de madera maciza, las estructuras de placas y los entramados. ¿Qué es un entramado? Bueno, o cómo vamos a clasificar estos entramados. Los vamos a clasificar en entramados livianos o en el sistema de poste y viga o entramado pesado. Y vamos a ver entonces estos que tenemos acá. Aquí ya con el dibujito yo creo que entiendan lo que les estaba mencionando. Aquí tenemos un sistema de muros. O sea, estructuralmente las edificaciones se pueden clasificar de acuerdo con el sistema estructural que resiste las fuerzas verticales gravitacionales, que son el peso del mismo sistema más las cargas de uso de tal sistema, y se clasifica de acuerdo con esas cargas gravitacionales o cómo soportan también las cargas laterales. Y las cargas laterales son las cargas que impone a la estructura un sismo o un huracán, pues, o el viento como tal. Entonces, nosotros podemos tener un sistema que sea de muros. Aquí en madera ustedes dirán, pero es que esos no son muros. Normalmente lo que ustedes están acostumbrados a ver en un sistema de muros es que van a ver es un muro en ladrillos. Eso es lo que ustedes están acostumbrados. Ah, sí, este es un muro. Pero lo que pasa a ese muro es que está construido en mampostería. Pensemos, si ese muro está soportando las cargas verticales del edificio, pero también está soportando las cargas horizontales del edificio. En ese sentido, y es un elemento que tiene dos dimensiones, mucho más, una dimensión mucho más grande que sus otras dos. Así se califica un muro, o sea, la dimensión de altura es mucho más grande que su espesor, medido desde arriba, y su espesor medido lateralmente. Eso es un muro. Ahora, el muro puede ser en mampostería, que es el que estamos acostumbrados nosotros a ver, el muro de ladrillo, pero también un muro puede ser en concreto vaciado, y es lo que estamos viendo ahora en muchos tipos de construcciones de edificios, es que los edificios vienen no con columnas, sino con muros de concreto reforzado.
Pero también podemos tener edificios de muros, pero los muros conformados por elementos de madera. Entonces esto es aquí yo podría decir que esto es un muro y vamos a mirar las fotos desde que tenga un revestimiento. Un revestimiento puede ser un tablero contrachapado, como les mencioné ahorita. Entonces, este es un sistema estructural de entramados livianos, se considera un sistema de muros, perdón, y entonces está conformado yo tomo un elemento superior que lo llamo una solera, un elemento inferior que también lo llamo una solera, y voy a empezar a poner muchos elementos de menor dimensión, así muy seguiditos, que se llaman unos pie derechos. Y eso entonces lo cubro por un lado con este tablero contrachapado y por el otro también. Entonces eso conforma como un muro que usted no va a ver qué hay por dentro, no ve los palitos porque usted solamente ve lo que está por fuera, y eso todo esto se considera un muro. Entonces, por eso se llama un sistema de muros de entramado liviano. Pero también los muros se podrían configurar en madera con el sistema CLT, con la madera maciza contralaminada, que ya puede ser muy gruesa. Entonces, esto es un muro de madera maciza completamente. Y este sería otro muro que tiene las aberturas de las ventanas, por ejemplo. Y miren acá otro muro. Entonces, ya no es el muro en ladrillo, ya no es el muro en concreto, sino que es un muro totalmente en madera. Y les mencioné que la madera es mucho más liviana que el concreto o que el acero. Entonces, estos serían muros mucho más livianos con una buena capacidad mecánica de soportar cargas. Pero hay otro sistema de muros, es que construyamos un muro a partir de la unión de muchas piezas, que pueden ser los troncos, como les dije, los troncos rollizos, un mundo de troncos, uno puesto sobre otro, y unidos. Por acá tienen unos elementos de unas barras de acero que hacen y con una conexión entre una y otra, que el tronco de arriba tiene una cajita donde encaja el otro. Es como construir un muro, pero no con ladrillos, sino ir ensamblando tronco sobre tronco, y en las uniones de los muros perpendiculares se hace un sistema de unión de este muro con este muro. Y a este sistema de casas, que son muros en madera, con muros estructurales, se llama con troncos de madera rolliza o encuadrada. Este es un sistema estructural también de muros. Ahora, vienen otros sistemas estructurales que no son de muros, que son los que nosotros vemos cuando el edificio tiene columnas y vigas. A esos sistemas estructurales los llamamos sistemas de pórticos. Entonces, aquí tenemos un sistema estructural de pórticos, pero en esta dirección son pórticos, pero en esta dirección también son pórticos, pero se le ponen diagonales. Y esas diagonales hace que este pórtico mantenga su forma, porque estructuralmente la figura base para que se mantenga la forma en una estructura es un triángulo. O sea que si yo tengo un triángulo, es la figura base estable por naturaleza. Entonces, yo me imagino que han visto cerchas que son construidas a base de triángulos. ¿Por qué el triángulo? Porque el triángulo mantiene su forma entre las cargas. Entonces, por eso, en esta dirección se le ponen estas diagonales. En esta dirección no se le pusieron, pues porque entonces no dejarían entrar a la gente a la bodega o a la construcción que tenemos. Pero este sentido, la diferencia que tiene es que estas uniones son rígidas y hace que se mantenga la forma sin necesidad de esa diagonal. Ahora, entonces tenemos sistemas de pórticos con diagonales. Entonces podríamos tener unos pórticos más chiquitos dejando aberturas con diagonales, pero lo ideal de un sistema estructural es que tenga resistencia en ambas direcciones, o sea, que tenga pórticos con diagonales en esta dirección y pórticos con diagonales en la otra dirección. Y otros sistemas combinados, donde yo puedo combinar un sistema de pórtico, que es columnas con vigas, con pórticos con diagonales, o un sistema de pórtico aquí con muros de entramados. Bueno, entonces las características de un buen sistema estructural, les mencionaba, es que resista las cargas gravitacionales, que son verticales, que son las del peso propio y del uso, como también las cargas horizontales que vienen de sismo o viento. Como nosotros no sabemos en qué dirección va a venir el sismo,
Entonces lo que tenemos que hacerle a nuestro cajoncito, a nuestra estructura, es darle la posibilidad, darle esos elementos que soporten el sismo en ambas direcciones, sin importar en qué dirección venga. Entonces, cuando el sismo viene en esta dirección, yo tengo este elemento y el de atrás que van a soportar estas cargas sísmicas que vienen en esta dirección, que se consideran cargas laterales, o sea, movieron el edificio para un lado. Pero cuando el sismo venga en esta dirección, yo debo contar con muros largos en la otra dirección para que soporten el sismo en la otra dirección. Por ejemplo, y aquí no dibujé el de arriba, pero se supone que haya continuidad entre los muros en la parte vertical. O sea, que si yo vengo con un muro desde arriba y lo continúo hasta la cimentación, eso es un muro que se convierte en un muro resistente a cargas sísmicas y es un muro bien configurado. Siempre la continuidad vertical de los elementos estructurales es la base de una buena construcción para resistencia sísmica. Y para cargas verticales como esta, contamos entonces que las cargas verticales se generan en un piso y el piso debe llevar esas cargas verticales a los elementos también muros estructurales que soportan esas cargas verticales. O sea que ustedes están parados, por ejemplo, en un edificio y saben que si están parados en la mitad de una pieza, ese piso que está soportándolas a ustedes está llevando la carga a los dos muros perpendiculares a donde ustedes están parados, dos muros laterales que van a soportar el peso de ustedes, si el edificio es de muros, o lo están llevando a vigas y después esas vigas a las columnas, si el edificio es de columnas. Entonces, aquí tendríamos un edificio de muros, aquí lo tendríamos el mismo edificio, por ejemplo, en madera CLT, configurado con sus ventanitas, con muros en esta dirección y muros en esta dirección, o un edificio combinado, donde tenemos muros que resistan las cargas sísmicas, pero pórticos que pueden resistir las cargas verticales. Entonces, de acuerdo con eso, podemos combinar sistemas estructurales que me soporten solamente las cargas sísmicas con sistemas estructurales que soporten las cargas verticales o gravitacionales, que son las cargas debidas al uso y al peso propio de la edificación. Entonces, les mencionaba esa transmisión de las cargas sísmicas, cómo es. Yo les mencionaba de las cargas verticales, pero ahora miremos lo de las cargas sísmicas. Las cargas sísmicas se podrían considerar como cargas inerciales. ¿Qué quiere decir esto? Por la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración, entonces yo podría decir, el sismo es una aceleración. ¿A quién va a acelerar el sismo? A la masa que va a vibrar. Y la masa que va a vibrar es el edificio, es la masa, el peso del edificio. El edificio está vibrando cuando se acelera. ¿Y dónde se concentra esa masa? Principalmente en cada piso del edificio. Entonces, en cada piso del edificio se está considerando, viene la fuerza horizontal, entonces el piso del edificio trata de deformarse, o sea, se trata de oponer a ese movimiento que le ofrece, que le da el sismo, pero en medio de eso él se deforma y ese piso se considera que transmite esas fuerzas, se llama un diafragma horizontal, transmite esas fuerzas a los muros, o sea, a este y a este. O sea que esos muros son los que se le están dando la resistencia a esos pisos para que no se caiga el edificio, para que no se desplace más de lo que debe ser. Entonces, los pisos como tal también juegan un papel muy importante a la hora de transmitir esas fuerzas sísmicas a los elementos verticales que los muros, que son los muros o los pórticos o las vigas que mencioné ahorita. Entonces, el sistema entramado liviano, que es el que yo les dije, es un sistema de muros. Entonces, miren cómo se construye. Se construyen una solera superior, una solera inferior y un mundo de palitos. Son palitos, pero esos palitos todos se les da un recubrimiento con un tablero. O sea que miren que uno en realidad no va a ver los palitos. Aquí está como el sistema entramado con sus palitos. Pero aquí
Aquí lo que tenemos, si observamos, aquí ya no hay palitos. Este sería un sistema de poste y viga, o sea, un sistema de pórtico acá como tal. Entonces, son dos sistemas completamente diferentes. En el sistema de entramado permite prefabricación. ¿Qué es lo bueno de eso? Miren, yo vengo con esto todo armado desde fábrica. Y aquí en la obra, si tengo una grúa grande que me lo transporte, o inclusive con varias personas, lo puedo levantar y pegar a la fundación. O sea que ya venían con mi muro prefabricado. Lo mismo este ensamble aquí. Lo mismo el piso, porque el piso también está configurado. Mire que el piso también son una serie de elementos que se repiten mucho. Una viga principal, otra viga principal y encima el tablero de madera. Entonces todo esto puede ir prefabricado. Yo lo monto acá y voy uniendo las piezas en obra con los herrajes o con los conectores que son en cierta forma la vida principal de estas estructuras de madera. Este ya sería un edificio de varios pisos construido con ese sistema de entramado liviano. Apenas está haciendo el esqueleto. Háganse de cuenta que es un edificio en concreto, o sea, si lo tenemos el coco en concreto, cuando construimos esos edificios de muros vaciados, pues se va a ver así, es solamente el coco, pero pasar de aquí a lo que va a quedar es lo que ya hace los acabados del edificio. Entonces, este es un edificio en entramado liviano. En Brasil ya se empezó a construir con edificios de entramado liviano para vivienda y se hacen edificios de 4 pisos. En Norteamérica hace rato que se construye con ese sistema. Si nos vamos para Nueva York, muchos de los edificios de Nueva York son con entramado liviano. Lo que pasa con el entramado liviano es que se apenas se viene desarrollando o empieza a investigar sobre su comportamiento sísmico, pero sabemos que también en Estados Unidos hay una zona sísmica que es la zona de California, San Francisco, toda la costa oeste de Estados Unidos. Entonces, allá se hacen ensayos de estos tipos de edificios y se mira cómo mejorar esos anclajes o esas uniones, esos conectores para que trabaje muy bien así. Miren como un esqueleto como les mostré y miren cómo queda el acabado. Y miren acá adentro cómo queda el edificio, que ya depende de los recubrimientos que tenga, el sistema de piso que se le coloque, el acabado de piso, pero por dentro es madera. Este es un edificio que se está experimentando con él en Chile, o sea, tiene 20 metros de altura. Ahí lo vemos, es una torre de 1, 2, 3, 4, 5 pisos en Chile. En Chile es muy avanzado, yo diría que Sudamérica es uno de los países más avanzados en la parte de investigación en madera y tienen gran producción de madera. Nosotros inclusive somos importadores de productos de madera de Chile. Entonces allá construyeron este edificio en entramados. Ustedes saben que también Chile es un país con una amenaza sísmica alta. Es un edificio experimental, o sea, ahí no vive nadie todavía. Es simplemente lo construyeron, le pusieron adentro instrumentación, o sea, le pusieron acelerómetros, le pusieron elementos, potenciómetros que miden las deformaciones, todo, de tal manera que están midiendo el edificio en todo momento a ver cómo se ha deformado la madera, cómo se ha comportado y de acuerdo con las vibraciones del viento o sismo obtienen la respuesta del edificio. Es un edificio de estudio. Este edificio utiliza unas conexiones que se llaman unas conexiones ATS, que es la incorporación de barras de acero tensadas al interior de la estructura, o sea, es una barra que viene verticalmente al interior de la estructura, lo que permite incrementar la resistencia sísmica. O sea, si yo coloco una barra desde acá hasta acá, es como ese muñequito, yo no sé si ustedes han visto ese muñequito que uno llega y le pone, lo mueve así, él se deforma mucho, pero después se levanta solito. Eso es porque tiene unos tensores interiores. Entonces, lo que es esa misma tecnología que se está usando en este tipo de edificaciones. Bueno, los otros que ya no son entramados, sino que son los edificios en CLT, pero que son de muros. Entonces, aquí tenemos en el 2009 el primer edificio construido con madera contralaminada CLT y en Londres,
de altura, o sea, de más de cierto número de pisos. Este tiene 9 pisos. Se construyó en el 2009. Fue el primer edificio en altura que se construyó con ese sistema. Entonces, miren acá, estos son los paneles de CLT, son muros de madera maciza. Miren acá los herrajes de conexión, estas cositas grises que se ven acá. Esto que se ve acá en el techo son los esparsores para contraincendio. Y el piso, el diafragma de piso también es construido en madera maciza. Y ese edificio quedó así, de 9 pisos. Increíble que ya se pueda construir en madera un edificio de 9 pisos. Mírenlo acá, tiene 2 pisos, tiene un piso o 2 que sí son en concreto y a partir de ahí empieza la construcción en madera. Estos fueron los fabricantes y diseñadores de ese edificio. Es en Londres y es la estructura residencial de madera más alta del mundo entero. Eso lo escribieron en su momento. En este momento se han construido edificios con ese sistema de más de 20 pisos, 20 y pico de pisos. En Canadá hay un edificio de 20 y pico pisos con ese sistema. O sea que de 2009 a esta época el incremento de la construcción de edificios en CLT en altura ha ido, es bárbara, ha ido en aumento. ¿Qué ventajas que le dieron a ese edificio? El tiempo de montaje fue muy rápido y lo montaron solamente 4 carpinteros en obra. Se terminó en 49 semanas y dicen que se ahorró 5 meses con respecto a lo que tendría un edificio en hormigón. Vemos también sistemas de pórticos ajustados con diagonales. Les dejo unos enlaces para una galería de fotos porque ya veo que el tiempo se me está terminando. Ya aquí miren cómo los descresto, esto es una casa en aguadas, es que nosotros construíamos en madera, este es un sistema de poste y viga en madera, todo en madera, y miren, las alturas de esas casas eran impresionantes. A nosotros fue que fuimos cambiando la tradición constructiva por lo que es el concreto, o el acero todavía no ha entrado mucho, pero lo que es el concreto nos mató estas construcciones, pero nosotros sí tenemos construcciones en madera. Sistemas de troncos en madera son este tipo de casas. Estos fueron construidas también acá en Colombia por un diseñador y constructor que es el ingeniero Fabián Echeverri. Entonces miren que también este también es un sistema de muros en troncos de madera y estoy mostrando el ensamble de la unión en las esquinas. Las uniones hacen como elemento principal para la sismoresistencia en estos sistemas estructurales. Y aquí sí me voy a tomar el tiempo para mostrarles unos videos, al menos uno, de lo que se está haciendo en el mundo para confirmar y poder encontrar que el comportamiento de este sistema en CLT, que es este que tenemos acá, es apto para resistir fuerzas sísmicas. Aquí tenemos el montaje. Esto es una mesa vibratoria. Este sí es un ensayo en entramado liviano. Vamos a mirar, es un ensayo en CLT. ¿Me confirman si están viendo el video? Profesora, en este momento no lo estamos viendo. Creo que debe cambiar la transmisión de la pantalla. Poner la pantalla completa. Ahí tampoco. No, señora. Ahí. Listo, ahí ya lo estamos viendo. Bueno, usted sí o sí es lo que lo llaman CLT en inglés, es un producto innovador y lo que se tiene como objetivo principal de este proceso de investigación Profesora, se le escucha muy pasito la voz. Es verificar el comportamiento de ese sistema estructural ante fuerzas laterales, que son las fuerzas de sismo o viento. Y
Lo que mencionan en el sistema, en el proyecto de investigación, es que están determinando qué tipo de herrajes o conectores deben usar en la base de los muros para soportar esas fuerzas sísmicas. Entonces hicieron un proceso de investigación donde ensayaron varios tipos de conectores, varios tipos de clavos, y empiezan a mirar cómo es la falla de ese sistema cuando se somete a cargas laterales. Ensayaron unos clavos helicoidales y ensayaron unos clavos que tienen sus orugas en forma anular. Lo que llegaron a la conclusión es que los clavos que mejor funcionan son los que son helicoidales. Entonces aquí muestran todos los tipos de los conectores y los herrajes que se usaron y la cantidad de muros que ensayaron para llegar a graficar estas gráficas que se muestran ahí, que son fuerza versus desplazamiento. Entonces, miren el tipo de herrajes que se usan, miren el tipo de conectores, miren la dimensión de los muros que se ensayan, y de acuerdo con lo que están encontrando, encontraron que no era bueno ensayar un solo muro entero, sino partir los muros, pues ensayar, o funcionaba mejor estructuralmente tener diferentes muros de dimensiones menores. Entonces, de ahí vamos a mirar cómo es el ensayo que hicieron sometido a cargas laterales. Entonces, miren aquí, lo están sometiendo a cargas laterales, ya son dos muros con una unión entre los dos, y se dan cuenta que los clavos son la clave de que eso funcione bien ante cargas sísmicas. ¿Por qué? Porque los clavos de acero permiten deformarse sin fallar. También miran si el muro clavado directamente al piso funciona bien, y llegaron a la conclusión de que no sirve para nada. Entonces, la forma correcta de unir estos muros a los pisos es por medio de estos herrajes en L que les mostré. Y aquí está el ensayo de todo un edificio en una mesa vibradora, mirando cómo responde todo de CLT ante los eventos sísmicos. Se realizó el mismo edificio en 2 mesas vibradoras, y ahí mostraron como desde una cámara. Aquí vamos a mirar cómo se ve el edificio sometido a varios sismos desde diferentes cámaras. Entonces, la conclusión fue que el edificio no quedó con daños, se comportó muy bien, mostró buena capacidad de disipación de energía, que eso es lo que se pretende ante un evento sísmico, y estamos aquí ya desde otras perspectivas. Bueno, entonces aquí ya están mostrando dónde se usa el sistema CLT. Bueno, voy a abandonar el video y vuelvo a la presentación. Bueno, entonces ahí les dejo los enlaces de otros ensayos sísmicos, y la idea es que con esos ensayos sísmicos podamos reconocer el comportamiento de las uniones del edificio como tal ante los eventos sísmicos, y tengamos herramientas y bases para nosotros poder diseñar edificios nuevos. Para eso se hace un programa de experimentación o ensayos en todos estos sistemas estructurales. De todos esos ensayos salen entonces las recomendaciones que vienen en las normas. En las normas nos dan unas recomendaciones de diseño teniendo en cuenta esos resultados de esos ensayos. Entonces, por eso es tan importante nosotros guiarnos en nuestro diseño sísmico y en nuestro diseño estructural por las normas. En la norma de nosotros, que es la NSR 10, el título G está dedicado a estructuras de madera y guano. El título G como tal, en su capítulo G9, trae algunas descripciones de los sistemas estructurales permitidos en Colombia. En la nueva versión de la norma van a venir precisamente esos sistemas estructurales que les mencioné al principio de esta conferencia, incluyendo la utilización del CLT. En el título actual no está el CLT, pero ya viene en la nueva. O sea que aquí en Colombia vamos a poder construir con este tipo de edificación. No, hasta aquí era mi presentación. Es una introducción a lo que se puede hacer en madera y espero les haya gustado.
Bueno, ingeniera, muchas gracias por la información que se nos acaba de dar, muy interesante. Realmente acá hay varias preguntas en el chat que ya pasaremos a responder. Entonces, la primera pregunta que tenemos es de Alejandro. Nos pregunta que es posible combinar varios tipos de madera en un elemento o estructura para mejorar sus propiedades mecánicas, así como se combina el concreto con el acero. En realidad lo que nosotros queremos es darle a la madera en su dirección más débil, otra característica también, pues darle la dirección fuerte, y por eso construimos la madera contralaminada. Pero tú sí podrías combinar diferentes especies, o sea, si en una viga que es con madera laminada, en las capas exteriores pones una especie de madera, por ejemplo, digamos el nazareno, que es una especie de muy buenas características, las pones en las partes exteriores, en una viga, que es donde va a estar los esfuerzos principales a flexión, y en el núcleo colocas una madera de menor resistencia, pues estás logrando efectivamente como una construcción de lo que nosotros lo asemejaríamos a una viga en I, que es una sección geométrica que tiene unas características muy buenas porque concentra la mayor parte de su densidad de material en las zonas donde van a estar más exigidas. Listo, muchas gracias. Acá hay una segunda pregunta, bueno, esta la vamos a dejar para el final. Una pregunta de si es posible usar madera para soportar taludes. Yo no sé, las estivas es lo que yo me imagino que están mencionando. Toda la vida se ha estivado con madera, pero son estructuras temporales, porque esa madera, si no está bien protegida, tiende a podrirse, que es lo que pasaría cuando la madera está en contacto con la humedad. Sin embargo, si tú sometes la madera inmersa en agua todo el tiempo, la madera tiene una duración excelente. ¿Cuántos puertos no están construidos con pilotes en madera? Entonces ahí viene una durabilidad, pero es porque siempre están sumergidos. O sea que la madera empieza a dañarse es cuando empezamos a tener ciclos de sequía y ciclos de humedad. Pero si siempre trabaja sumergida, trabaja bien. Pero si en un momento va a estar húmeda y en otro momento seca, tiende a podrirse. Entonces, como entibado, yo diría tendría que ser una madera protegida y habría que calcularlo como tal. Yo para taludes, yo pensaría que lo mejor es tener otro tipo de sistemas como tierra armada o como muros de contención en concreto o bueno, no sé, pues otros sistemas que puedan ser más duraderos. Listo, claro que sí, muchas gracias. Pasemos a la pregunta de Julián Lastra, no sé, mi compañero de la universidad, me manda un saludo. Y pregunta, ¿cómo es el tratamiento para la protección de maderas o qué revestimientos se suelen usar para cubrir la madera de agentes naturales? ¿Cómo? Bueno, mira, la madera, hay maderas naturales que no necesitan protección. Esas maderas naturales que no necesitan protección son aquellas de crecimiento lento. Cuando el bosque es una madera que se explota ya después de muchos años, su duramen ya viene protegido naturalmente contra las plagas. Entonces podríamos tener lo que son la afectación por termitas, la afectación por hongos, son como los principales agentes que nos pueden afectar la madera. Entonces nosotros tenemos sistemas de inmunización, es que se le inyecta a la madera en las cavidades donde tienen agua, se elimina el agua y se le inyecta algún elemento que tenga protección contra esas plagas. Hay algunos que son dañinos para nosotros los humanos y esos no son permitidos para uso de vivienda. Entonces hay que mirar qué tipo de sustancias se le inyecta a la madera para determinar si es apta para las edificaciones o no. La protección también de la madera es contra el sol, contra esos cambios de humedad. Entonces, en la medida en que se proteja más de estos cambios de humedad o expuesta a la lluvia y todo eso, es una protección que se llama protección por diseño. O sea, el mismo arquitecto como tal, entonces dimensiona los elementos para
que no estén tan expuestos a estos agentes. Pero la madera que usamos, como los productos o los subproductos, tienen su certificación de calidad y nos pueden dar una vida útil definida, si se tratan como deben ser. Listo, muchas gracias. Digamos con la siguiente pregunta, la hace Stevenson, y es: ¿la construcción de viviendas en madera CLT aumenta el rendimiento y la eficiencia de la mano de obra? Y si el sistema reduce la cantidad de pisos que se pueden construir comparados con otros sistemas. En CLT, como les mencioné, ya se están construyendo edificios hasta de más de 20 pisos en el mundo. En zonas sísmicas, yo diría que todavía estamos, y nosotros venimos mucho con lo que se está haciendo en Chile. En Chile se están ensayando edificios también en CLT hasta de 9, 10 pisos. O sea, que la norma que viene en el 2022 va a permitir construcciones de CLT acá en Colombia hasta 6 pisos. Y esos edificios en CLT sí aumentan la velocidad de construcción enormemente, porque si desde fábrica venís con el tablero ya cortado con las dimensiones de las ventanas, y no es sino con una grúa, como vieron la foto, ir bajando el panel e ir ensamblando con el sistema de piso, se construyen rápidamente ese tipo de edificios. Es prefabricado, esa es la gran ventaja que tiene. Listo, muchas gracias. Acá hay una pregunta como repetitiva, pues se ha hecho varias veces, y es en cuanto a al cambio volumétrico de la madera por absorción de humedad, ¿cierto? Hay varias preguntas en esto. La primera es como si hay restricciones de ambientes extremos para construir con madera o qué precauciones deben tener, y cómo se puede mitigar ese cambio volumétrico de la madera. Toda la madera, como sabemos, sufre contracciones o expansiones por el cambio de humedad, ¿cierto? Entonces, en el momento de la construcción, la madera debe estar, yo le diría, es una palabra que podríamos decir aclimatada. ¿Qué quiere decir? Que si en el momento de la construcción yo ya tengo la madera con la humedad de equilibrio de la zona, ¿qué es del punto? ¿Qué es la humedad de equilibrio? Cuando la madera llega a una zona, ella coge humedad o entrega humedad al ambiente de acuerdo con la humedad del ambiente, ¿cierto? Entonces ella se aclimata al ambiente. En ese momento en que tenga la humedad de equilibrio del lugar, yo ya empiezo a construir. Por lo tanto, sus cambios dimensionales que se van a esperar pueden ser mínimos. Sin embargo, hay maderas que tienen mayores contracciones que otras. Entonces, en la misma norma NSR 10 me especifican cómo son las contracciones de las especies. Entonces, uno debe escoger una especie que tenga unas contracciones tolerables durante la construcción. Entonces, ahí es donde se controla, es que siempre en el momento de la construcción la madera esté seca y tenga la humedad de equilibrio del lugar. Ahí va a haber pocos cambios dimensionales. Pero si los va a haber, entonces uno juega un poco con las tolerancias en las uniones. Pero todo se puede hacer. O sea, de hecho en el mundo se ha hecho. Pero la idea es que trabajemos con madera seca. Listo, ingeniera. Muchas gracias. Aquí hay una pregunta anónima. Bueno, la anterior pregunta. Bueno, esa es una pregunta también repetitiva y también pues, a modo personal, y es que nos diera, usted con su conocimiento, de cómo se trabaja como el impacto ambiental que tiene la construcción de madera comparado, por ejemplo, con sistemas como el hormigón o el acero. Y acá hay algo muy puntual en cuanto al suelo, ¿cierto? Que sí tenemos la capacidad de producir madera para pues, la demanda que se pueda surgir de pronto pues, en el país. Bueno, nosotros en este momento estamos importando productos de madera. Tristemente, posiblemente hasta importemos madera aserrada, o sea, estamos importando. Nosotros, la idea es no explotar bosques naturales. Y hay un certificado que se llama el certificado de explotación FSC, o sea, si se explota un bosque natural tiene que ser responsabilidad, se sabe cuáles árboles se pueden cortar y cuáles no, o sea, no es tratar de arrasar todo. La idea es también trabajar con bosques de reforestación. En este momento en el país hay algunas zonas de reforestación
Hace unos años se incentivó mucho que se reforestara, no se ha logrado reforestar lo que se quiere, pero lo que sí es que la huella de carbono de la madera es mucho menor que la del concreto o la del acero. Porque cuando tú construyes con concreto, tú tienes que tener una mina de caliza. Y esa mina es una explotación que deja un terreno completamente desierto. Lo mismo que vas a tener con el mineral de hierro. El acero pues también se saca de siderúrgicas donde hay un reciclaje del acero. Pero el carbón es el único que durante su producción absorbe CO2. Es el único. O sea, durante el crecimiento del bosque, la madera está absorbiendo CO2. ¿Qué hace? Tumbamos un bosque, como lo vemos aquí en Palmas. En esta época subí y acabaron de tumbar una zona, pero ya están sembrando otro nuevo bosque. O sea que es un proceso de reforestación, o sea, no estamos tumbando bosques, estamos creando bosques. En la medida en que el país demande más madera, va a exigir que estemos sembrando más. Y ahí es donde viene la sostenibilidad del producto y lo amigable que es el producto. Excelente, qué buena respuesta. Qué bueno saber eso. Da mucha tranquilidad, también a modo personal. Acá hay una pregunta en cuanto a las cimentaciones. Si todas las cimentaciones en general pues, de las estructuras se deben realizar mejor en hormigón o si se puede también tener cimentaciones en madera. No. Lo ideal es que sean en hormigón. Lo ideal es que sí sean en hormigón y tenemos una base que es los elementos de fundación en hormigón y de ahí ya entonces tenemos un elemento de transición de madera al hormigón y ahí, por ejemplo, en los entramados livianos pegamos la solera inferior y de ahí empezamos a construir de ahí para arriba. Si se han visto en esas casas, inclusive aquí, casas palafíticas, o sea, casas paradas en zancos, como casas paradas en zancos. En estructuras de madera lo que hacemos es una fundación que aísle la casa del terreno, porque lo ideal es que la madera no esté en contacto con la humedad. Entonces el primer piso es un sistema de piso, o sea, es un entramado o es un CLT, ¿cierto? Y viene debajo las fundaciones. Hay pilotes y hay fundaciones de muelles en madera, como les mencioné, pero siempre tienen que estar sumergidos. El problema de nuestras fundaciones, si son pilotes en madera hincados, es el nivel freático, o sea que tendrían que estar trabajando por debajo del nivel freático para que siempre esté sumergida y no se produzca una pudrición en la madera. Listo. Acá hay otra pregunta y pregunta si la deriva máxima entre piso permitida en ese tipo de estructuras de madera es mayor, menor o igual respecto a estructuras de concreto y de acero. Lastimosamente es igual, y porque el título A de la NSF 10 es igual para todos los sistemas estructurales y ya pues eso está confirmado. ¿Y por qué digo lastimosamente? Porque posiblemente la madera es más flexible que el hormigón y que el acero. O sea que, pero tenemos una ventaja, es que pesa menos. Entonces, sísmicamente juega mucho la relación entre peso y módulo de elasticidad y todo esto. Entonces, las derivas son iguales, aunque los muros en madera podrían soportar unas derivas mayores sin dañarse. ¿Por qué se controlan las derivas a esos límites? Es por el control del daño de los elementos no estructurales. Y si en madera los mismos elementos que hacen de las divisiones y todo eso son en el mismo material, podríamos tener unas derivas un poco mayores, pero no son iguales. Listo. Sí, eso todavía estaría pensando que debería tener más flexibilidad la madera, pero bueno, no se ha hecho la separación. Movimientos, sí, pero no. Y bueno, le hablo del tema ambiental. Aquí hay una pregunta, pero no la entiendo muy bien. Y si se puede hablar de ductibilidad por el material de los tornillos o clavos. ¿Se puede hablar de ductibilidad por el material de los tornillos o clavos? Es la pregunta. Sí, claro. Por eso la ductilidad en estas construcciones de madera nos las dan precisamente los conectores. Y los conectores están por lo general hechos de un acero y el acero tiene que ser dúctil, completamente igual. El acero de los conectores tiene que ser dúctil, o sea que hay una especificación
del tipo de material con que se hacen los conectores. Sí. Aquí Laura nos hace una pregunta, la pregunta anterior era de Gustavo, la pregunta esta es de Laura y nos pregunta si se ha podido establecer qué patologías comparadas con el hormigón tradicional se presentan con mayor gravedad en las estructuras de madera, especialmente después de los sismos. Bueno, después de un sismo lo que puedes tener es que los herrajes hayan fluido. En ese caso, lo que se hace en el diseño sísmico es que el herraje debe funcionar como el fusible. O sea, es el herraje quien te da la utilidad, quien fluye, quien se puede dañar. Y al fluir puede tener deformaciones permanentes, ¿cierto? Entonces, hay una ventaja, es que si después de un sismo con grandes deformaciones, los herrajes han fluido, pero se tiene buena capacidad del elemento de madera, se podría cambiar el herraje. Eso es una ventaja que se puede tener. Listo. Ahora ya nos pregunta aquí, Héctor Jaime pregunta, bueno, ya se la respondimos, ¿se puede utilizar madera para sistemas de fundación? Es mejor que no, ¿cierto? Que sea en concreto. Y acá hay una pregunta, ya hablamos un poco de la humedad, pero es una pregunta ya en cuanto a incineración. ¿Qué tratamiento se utiliza para mitigar el daño por incineración en la madera? Bueno, el diseño contra incendio, que viene en el título J de nuestra norma, entonces hace unas especificaciones de durabilidad del elemento estructural en horas ante el incendio. Entonces nosotros, si vamos a mirar, es increíble, la madera resiste incendios. Si tú vas a quemar un tronco macizo de madera, te demoras hora en quemarlos. Entonces, uno va a mirar y lo que se quema es la capa superficial, pero el núcleo queda bueno. Entonces, lo que hacemos para el diseño contra incendios, como tenemos que dar y asegurar un tiempo de duración de la estructura en pie durante el incendio para que se evacúe, para que dé tiempo a apagarlo y para todo eso, es que nosotros sobredimensionamos los elementos estructurales, de tal manera que cuando empiece el incendio, hay medidas de cuánto te puede durar o cuánto consume el fuego en milímetros desde la parte exterior de la madera hacia el núcleo. Entonces eso nos da, nos puede informar a nosotros o nos da un indicio de cuánto más le tenemos que poner a la dimensión de lo que nos dan su diseño estructural. O sea, el diseño estructural nos dice que necesitamos una viga de 20 por 40. Entonces, de acuerdo con el diseño sísmico, yo le voy a poner 21 por 42, pues 10 milímetros más o 20 milímetros más para que soporte esa cantidad de horas que se requiere que soporte de acuerdo con el título J. También existen, también podemos usar algunos productos que impregnan la madera y que protegen la madera contra el fuego, o sea, productos que no quemen, y se usan también mucho como recubrimientos, algunas pinturas y todo eso, lo podemos hacer. Listo, Dora. Aquí una última pregunta, pues la dejé para el final. Nos preguntan dónde se puede encontrar mayor información técnica o fichas técnicas de la madera. Bueno, bibliografía. Bueno, la norma como tal de nosotros está basada en una norma gringa que se llama la NDS, National Design Specification, y la casa matriz de esta norma es la AWC, Asociación Americana o Council, sí, Sociedad Americana de la Madera, AWC. Tú puedes buscar en esa página web y tienen bastante información sobre madera, toda en inglés. También está la página de la APA, toda también en inglés. Pero también puedes consultar, hay un investigador en la Universidad Católica de Chile que se llama Paulo Quinoz, allá tienen un grupo de investigación muy fuerte en madera. Él tiene muchos artículos. Hay manuales de construcción en madera,
está el handbook, es como el manual más completo que lo sacó la AWC y la APA. Es muy buena información que tenemos sobre eso. Y hay un librito que es un libro clásico que es de madera, y aquí no sé si lo van a ver. Los puse al revés. No, sí, aquí. Este libro puede ser muy viejo, pero es el manual de diseño para maderas del Grupo Andino de la Junta de la Cuerda de Cartagena. Es una cartilla para toda la construcción de madera. Y este libro fue la base, ahí lo tienes, sí señor, es la base de lo que fue la norma NSR10. Hay también varios libros en inglés muy buenos. En este momento no tengo acá los nombres, pero con estas dos bibliografías de estas dos páginas que les di, ahí encuentran mucha información sobre madera. Listo, profesora, muchas gracias. Sí, aquí estaba revisando que lo mostró y recordé que también por acá lo tengo, menos mal. Qué bueno tener eso por acá. Pues es una cartillita base, sí. Ahí nos llegó una última pregunta, y es que si se debe tener algún tipo de mantenimiento a la madera según, pues, algún tiempo establecido según el tipo de madera, ¿cierto? Como qué procedimientos de mantenimiento se utilizan en las construcciones de madera. Pues yo pienso que los procedimientos de mantenimiento es mantener que no haya goteras, que no haya fugas en tuberías. Cualquier fuga en tubería nos puede humedecer la madera de un piso y nos puede hacer fallar localmente ese piso. Todo es el estar pendiente de cualquier humedad que nos pueda alterar la humedad de la madera. Listo, ingeniera. Ya no hay como más preguntas de parte del público. Le agradezco, pues, la participación, y tengo como una última preguntita para usted. Y es que personalmente yo en mi pregrado no vi información, pues, de temas de madera, y como qué iniciativas o propuestas para las nuevas generaciones y para los estudiantes actuales se pueden hacer en las universidades para que se incluya más este tema de la madera, porque como nos comentó, es más sostenible, puede ser incluso más flexible, más rápido, menos residuos, tiene pues muchos beneficios en cuanto a otro tipo de construcciones. Entonces, como qué iniciativas o propuestas usted tendría para ampliar más este conocimiento en la construcción con madera. Bueno, es que mirando las cosas como están los pregrados ahora, en realidad los pregrados no te cubren, sino en el área de estructuras te cubren el diseño de hormigón. Y pues lo que estamos viendo normalmente es que más del 80% de nuestras construcciones son en hormigón, ¿cierto? En la medida en que el material se vaya haciendo fuerte, se va exigiendo una mayor educación en ese material. En este momento, pues son pocos los arquitectos, porque son los arquitectos los que están diseñando y pocos los ingenieros que tienen conocimiento de estructuras de madera. Pero en la medida en que vamos mirando que en el mundo es un material que es competitivo, sostenible y todo eso, y que en el mundo se está dando un boom de construcción en madera, esto va a empezar a llegar acá. O sea, de hecho ya estamos construyendo aquí tableros de CLT. Entonces, en esa medida, las universidades se van a ver obligadas a que empiecen a ofrecer cursos de estructuras de madera, al menos como optativas. Lo que pasa es que los pensum de pregrado cada vez están más limitados y se está dejando toda esta parte más exclusiva para un posgrado en estructura, ¿cierto? Ya empieza mampostería. ¿Qué universidad tiene diseño de mampostería? Estructuras de acero, algunas, no todas, como obligatoria, no, las tienen como optativas. Obligatorio hormigón, de resto no más. Claro que sí. Bueno, ingeniera, ya si no tenemos como más preguntas del público, es agradecerle pues por su participación, por el conocimiento acá que nos ha brindado, por la ayuda pues al evento y a esta formación de nuevos profesionales, pues que tengamos una formación más integral y llevada al desarrollo sostenible. Entonces, nos dicen algunas palabras para finalizar la conferencia.
Les agradezco mucho la atención. Espero que les haya gustado y cualquier cosa ahí me pueden contactar en la Universidad EIA, antes era la Escuela de Ingeniería de Antioquia, entonces ahí estoy. Listo, profesora, muchas gracias nuevamente. Y bueno, ya escucharon a la profe, a ser curiosos con esos temas, con estas nuevas iniciativas. La universidad, si no lo tiene obligatorio y nos gusta el tema, buscarlo por nuestros medios, y ahí tenemos a un buen contacto como es la profesora, con tanta experiencia en este tema. También nos pueden escribir a las redes sociales, al correo electrónico si tienen dudas puntuales, nosotros se las haremos llegar a la profesora y ya la compartiremos con ustedes. Entonces, si no es más, muchachos, recordarles llenar la encuesta de satisfacción de la ponencia del día de hoy. Recordar que hoy dimos inicio al módulo 3 de estructura sísmica y materiales con esta gran conferencia. Mañana tendremos un taller con ejercicios de ingeniería sísmica. Y la próxima semana, lunes, martes y miércoles, de 6 a 8 de la noche, tendremos una sesión especial de patología estructural, de materiales, y impartida por la Universidad Nueva Granada, de profesores, está profesor Diego Carrillo, Julián Carrillo, y estudiantes de posgrado. Varios estudiantes de posgrado van a ahí sus tesis y sus trabajos que han hecho a lo largo, pues, de sus estudios, y están cordialmente invitados para aprender bastante de este tema. Entonces, bueno, es más, feliz noche, que les vaya muy bien y nos vemos mañana en el próximo evento. Hasta luego. Hasta luego.